Hoy, 29 de febrero, como todos saben, pues es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Una excelente introducción para la sesión que tendremos a continuación, titulada de la dismorfología al síndrome, claves para la consulta en atención primaria. Buenas tardes a todos, soy Carla, pediatra de Escalerita, y vengo a presentarles la sesión de la dismorfología del síndrome. La clave de la charla para mí sería el objetivo, pues darles algunas nociones básicas que he ido aprendiendo que les sean de interés en su consulta. Los objetivos de la charla son conocer aspectos básicos de la genética clínica y la dismorfología, aprender a realizar una exploración dismorfológica completa, saber cuándo tenemos que llevar un niño de primaria a la consulta de genética clínica, explicarles algunas herramientas que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico y conocer la indicación de algunos de los test genéticos. Empezamos con los conceptos. La genética médica es una especialidad que estudia la variación y la herencia biológica desde el punto de vista de la salud y la enfermedad. La genética clínica sería la parte de la genética médica que se encarga de la prevención, tratamiento y diagnóstico de las enfermedades genéticas. Y la dismorfología es la parte de la genética clínica que va a estudiar y a describir las anomalías congénitas de probable origen genético. Una malformación se trata de un defecto morfológico resultado de un desarrollo intrínsecamente anormal, como puede ser la fisura palatina. Y la encontramos en las malformaciones mayores hasta en un 2% de los recién nacidos vivos y de un 5 a un 7% de los recién nacidos vivos las menores. Y las menores suelen ser pues meramente estéticas. Y sin embargo, la disrupción se diferencia de la malformación en que tiene un desarrollo ordinariamente normal, pero tiene lugar un factor extrínseco que altera la morfología, como podría ser una brida amniótica. Luego tenemos la deformidad, que se trata de una forma, configuración o posición anormal secundaria a factores mecánicos, como ocurre en la plagiocefalia. Una displasia, que sería una organización celular anormal de un tejido con los trastornos morfológicos consiguientes, como ocurre en la condroplasia. Y luego una secuencia, que sería un patrón reconocible de anomalías secundarias a un defecto primario, como ocurre en la secuencia Pierre-Robin, en el que inicialmente tendremos una microretrognatia, secundario a esto, la lengua es de inserción más posterior y tiene lugar la formación de un paladar alto. Un síndrome sería un patrón reconocible de anomalías secundarias a una causa común y una asociación, anomalías que se presentan de forma conjunta y de forma más frecuente a la esperada, pero que no conocemos la causa. Los pasos a seguir en la consulta genética clínica sería pues realizar una buena anamnesis con antecedentes personales, familiares y un pedigrí de 3 generaciones como mínimo, una exploración física detallada, solicitar pruebas complementarias y test genéticos cuando estén indicados, la interpretación de los resultados y el asesoramiento genético. Antes de empezar a explicar lo que sería una consulta, debemos saber que no todo niño que no cumpla los cánones de belleza actuales tiene por qué ser dismórfico. No todo niño con rasgos dismórficos va a tener una enfermedad neurológica o genética, y que una mutación en un gen puede darnos diferentes fenotipos y un mismo fenotipo puede ser causado por la mutación de diferentes genes. Y que a día de hoy un estudio negativo no descarta todas las enfermedades genéticas. En los antecedentes empezaremos preguntando por el embarazo, cómo fueron las serologías, ecografías, movimientos fetales y si hubo alteraciones del líquido amniótico. Y recordar que no todo lo que parece genético lo es. Hay que tener también en cuenta pues patología materna, tóxicos, fármacos, etcétera. Luego, interesarnos por cómo fue el parto, conocer el test de Apgar, la somatometría al nacimiento, saber si hubo algún proceso como hipoglucemia, ictericia, convulsiones o enfermedad hipoxicoisquémica, y los resultados del test de screening metabólico y auditivo. Y luego continuamos pues informándonos sobre el desarrollo psicomotor, si existen alteraciones del sueño o la conducta, alguna enfermedad ya diagnosticada, pruebas complementarias realizadas y cómo le van el aprendizaje y la escolarización. En cuanto a la familia, nos interesa conocer origen y edad de los progenitores, si existe consanguinidad y el grado, y si existe endogamia, abortos previos y conocer en caso de que sí haya habido pues el trimestre y la causa, si ha habido muertes perinatales, malformaciones congénitas anteriores, el resultado del triple screening y patología del embarazo, como puede ser preeclampsia o diabetes. También preguntar por antecedentes en otras personas de la familia, enfermedades en la infancia, malformaciones o defectos sensoriales. Y luego realizar un árbol de mínimo 3 generaciones. Empezaremos desde el caso índice hacia arriba y es importante detallar la edad de cada miembro de la familia y en el caso de que existan síntomas
compatibles con la enfermedad que estamos estudiando, pues también detallarlo y si se puede saber, pues la edad de aparición de los mismos. Y realizar este árbol nos ayudará un poquito a entender qué patrón de herencia puede estar siguiendo la enfermedad que sospechamos. Recordar que hay patrones de herencia mendeliana, como son la autosómica dominante, recesiva o ligada al X, y no mendeliana, como son la poligénica o multifactorial, la mitocondrial, que es de herencia materna, alteraciones en la impronta genómica, en la que tiene lugar siliciación de genes, o disomía uniparental, que es cuando ambas copias de un gen son heredadas del mismo progenitor. Y pasamos ahora a la exploración física. Para realizar una exploración física dismorfológica, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser ordenada, de cabeza a pie, con el paciente de vestido, sistemática e ir detallando todos los hallazgos que veamos. Y hay tres aspectos muy importantes a valorar. El primero sería la neuroconducta del paciente, las proporciones corporales y valorar si existe alguna simetría, realizar somatometría y valorar los percentiles por sexo y edad. Y por último, una exploración craneofacial que probablemente sea la que más pistas nos vaya a dar. En cuanto al fenotipo conductual, exploraremos si existe discapacidad intelectual, rasgos del espectro autista, explorar un poco cómo es el paciente a nivel social, lingüístico, de emociones, cómo le va en el aprendizaje, si tiene estereotipias o alguna alteración del sueño. En cuanto a la arquitectura corporal, tenemos varios tipos. Por ejemplo, un individuo muy alto y delgado se le denomina fenotipo ectomorfo y es característico del síndrome de Marfan. Y sin embargo, los pacientes más bajitos y más anchos, pues tendrían un fenotipo endomorfo y sería característico, por ejemplo, del síndrome de Noonan. Es importante también, cuando tengamos un paciente con talla baja, describir y especificar si tiene acortamiento de extremidades. También se recomienda realizar algunas mediciones. Uno de ellos es la brazada, que se realiza extendiendo el paciente los brazos en cruz. Mediríamos de tercer dedo a tercer dedo. Y luego realizar algunos signos, por ejemplo, el signo de la muñeca, lo realizamos pidiendo al paciente que sujete la muñeca contralateral con el primer y el quinto dedo. Y si la falange distal del primer dedo sobrepasa la falange distal del quinto dedo, tendríamos un signo positivo. Y el signo del pulgar sería realizando una abducción del primer dedo sobre la palma de la mano. Si el dedo sobresale la palma de la mano, sería positivo y nos indicaría hipermovilidad. Luego también es importante valorar toda la piel, por delante y por detrás, no olvidarnos de explorar siempre la espalda, buscando hiperpigmentaciones, mosaicismos pigmentarios, lesiones vasculares y describiendo el fototipo del paciente. Importante también detenernos en pelo, diente y uña. Aquí tenemos un ejemplo de las manchas café con leche, que solemos verlas con bastante frecuencia. Y en la imagen de la izquierda tenemos unas manchas café con leche bien delimitadas, que son típicas de la neurofibromatosis. Y a la derecha, pues manchas más irregulares que nos sugerirían más bien un síndrome de Macun-Albright. Y ahora vamos a empezar con la exploración craneofacial. Debe realizarse de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Y lo primero que vamos a describir sería la morfología de la cara, porque muchos síndromes pueden darnos una fascia característica. Por ejemplo, en el síndrome de Soto es característica una fascia alargada. En el síndrome de Noonan, una cara triangular. Y en el de Stickler, una cara aplanada. Acordarnos siempre de valorar al paciente de frente y de perfil. Continuamos con la exploración y lo primero a valorar sería el pelo. Debemos describir cómo es su línea de implantación anterior y posterior, la distribución, tocarlo y describir un poco el tacto, ya que también hay algunos síndromes que de manera característica, por ejemplo en el síndrome de Menke suele ser un pelo quebradizo, ralo y nos puede dar pistas. Describir si hay remolinos, su número y distribución, aunque por ejemplo los remolinos es una característica física que se encuentra en la población general con bastante frecuencia y que por sí sola no significa nada. Seguiríamos con la exploración con la frente, describiendo si nos parece abombada, plana, ancha, corta. Luego pasaríamos a las cejas, los ojos, la nariz, las orejas y la boca. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que una persona no muy agraciada, pues no tiene por qué tener un síndrome. Y dividimos la cara en tres segmentos. La superior sería de línea de implantación del pelo a región interciliar, la media de región interciliar a columela, que es el borde inferior de la nariz, y la inferior de columela a mentón. Y recordar que una dismorfia es una característica física presente en un individuo que no es frecuente para individuos de su misma edad y etnia.
Describir también en caso de que haya alguna patología en el cierre de la sutura. Y ahora vamos a ir abordando un poquito, pues, cada aspecto. Tenemos la ceja, que se divide en cabeza, cuerpo y cola, y puede ser el síntoma guía de diferentes síndromes. Si nos encontramos ante un paciente que tenga unas cejas muy pobladas, unidas, que se denomina sinofridia, y con una morfología en M o W, pues nos puede hacer pensar en un síndrome de Cornelia de Lange. Y sin embargo, si tenemos unas cejas pobres, que ha perdido parte de la cola o el cuerpo, nos orientaría más hacia un síndrome tricorrinofalángico o displasia ectodérmica. En los ojos es importante describir cómo son los párpados, las pestañas, las hendiduras palpebrales, que se ve desde el canto externo al canto interno del ojo, y del relleno del globo ocular. En el caso de la izquierda, tenemos un paciente que presenta eversión del tercio distal del párpado inferior y pestaña, que se denomina actropion y que es muy característico del síndrome de Kabuki. Y luego a la derecha tenemos un paciente con unas hendiduras palpebrales largas, que es muy típico del síndrome de Wiedemann-Steiner. Y abajo, un iris estrellado, que también nos haría pensar en un síndrome de Williams. Otro concepto que deberíamos tener claro con la exploración de los ojos es qué significa hipertelorismo. Y este concepto hace referencia a la distancia interpupilar aumentada y muchas veces lo confundimos con el telecanto, que en este caso, teniendo las pupilas una distancia normal, lo que estaría aumentado sería la distancia intercantal de canto, entre el canto interno de cada ojo. Luego pasaríamos a explorar la nariz, recordar mirarla de frente y de perfil, y les pongo el ejemplo del síndrome de Rubinstein-Davy, en el que es característica una inserción baja de la columela. Posteriormente exploraríamos las orejas y es importante describir la línea de implantación. Para ello trazaremos una línea imaginaria que iría desde el canto externo del ojo hacia atrás. Si la oreja se implanta por debajo de esta línea, hablaríamos de orejas de implantación baja. Y si están rotadas más de 20 grados, que suele ser lo habitual, pues de orejas de rotación posterior, como ocurre en el síndrome de Noonan, que es la foto que les pongo aquí, en las que presenta una oreja de implantación baja y rotación posterior. Luego exploraríamos el filtro, que es el espacio comprendido entre la inserción de la columela y el labio superior. A medida que subimos en esta escala, vemos cómo va perdiendo definición y se va aplanando. Esta característica es muy típica del síndrome alcohólico fetal y vemos como también existen diferencias interraciales. Acordarnos también de explorar la boca por dentro, describir si vemos alguna anomalía en dientes, lengua o paladar. Y les pongo el ejemplo del síndrome de Loeys-Dietz, que característicamente presenta una úvula bífida. Luego pasaríamos a explorar cuello, tórax y abdomen. En el cuello, pues describir si nos parece un cuello ancho, corto. En el tórax, valorar si hay asimetría, las mamilas y ver si están muy separadas. Y palpar el abdomen, descartando masas y megalias. Aquí les pongo un ejemplo de un cuello corto y alado, característico del síndrome de Turner. Luego pasaríamos a explorar las extremidades. Cuando medimos las extremidades, debemos hacerla de prominencia ósea a prominencia ósea. Si tenemos un acortamiento proximal, hablaríamos de rizomelia, un acortamiento distal, mesomelia, y un acortamiento generalizado, micromelia. Luego, cuando exploramos las manos, muy importante fijarnos en el patrón de la piel, los dermatoglifos. Esto es importante valorarlo en las huellas dactilares, en palmas y también en plantas. En cuanto a los dedos, nos fijaremos en el número y especificar en caso de polidactilia si es preaxial, central o posaxial, también en su longitud y forma, en si existe inclinación de alguno de los dedos, es muy típica en la exploración general también, una incurvación del quinto dedo que se denomina clinodactilia y que por sí sola tampoco significa nada, valorar uñas, surcos y la hiperlaxitud, que lo haremos con el Beighton Score. Este score consiste en realizar 5 maniobras. La primera es realizar una dorsiflexión pasiva del quinto dedo. Si supera los 90 grados, sumaría un punto por cada extremidad. La segunda, realizar una flexión pasiva del primer dedo hacia el antebrazo. Si supera los 90 grados, sumaría también un punto por cada extremidad. Realizar hiperextensión de codo y rodilla. Y si supera los 10 grados, sumaría un punto por cada extremidad. Y tocar, sin flexionar las rodillas, el suelo con la palma de las manos y sumaría un punto. Este score indica hipermovilidad y es positiva con 5 puntos en adultos y 6 en niños. Y aquí les traigo algunos signos característicos de algunas enfermedades en las manos, como sería el almohadillado fetal, el fetal pass o almohadillado, que vemos típicamente en el síndrome de Kabuki,
y los dedos alargados, aranodactilia, en el síndrome de Marfan. Bueno, ya explicada la exploración física, vamos a hablar del diagnóstico. Recordar que no todo lo que parece genético lo es, que tenemos que tener en cuenta también las patologías maternas, teratogenicidad, infecciones congénitas y tóxicos, como puede ser el alcohol, en el que ahora haremos un breve inciso. Y lo ideal sería en primaria, en las primeras visitas, tener todos estos datos recogidos, porque puede que años después, cuando nos hagan falta, pues ya perdamos información. El síndrome alcohólico fetal incluye un amplio espectro de defectos resultantes de la exposición al alcohol en el periodo neonatal. Aquí tenemos una paciente que presenta unas hendiduras palpebrales cortas, una raíz nasal plana, un filtrum liso, un labio superior fino, hipoplasia mediofacial y una microretrognatia. Son hallazgos muy característicos de este síndrome, pero no va a ser esto lo que delimite la calidad de vida de los pacientes, sino que serán la alteración del neurodesarrollo, ya que estos pacientes suelen tener discapacidad intelectual, alteraciones en el comportamiento y dificultades en el aprendizaje. Y el alcohol se considera uno de los tóxicos más importantes para el neurodesarrollo en la etapa embrionaria. Y saber que el diagnóstico es clínico y podría realizarse incluso sin confirmación de la exposición prenatal al alcohol, porque muchos de estos niños puede que estén en centros de acogida y que no podamos tener esa información. Incluso podría hacerse por el pediatra de atención primaria, siempre que no existan dudas en caso de que haya otros pacientes, otros familiares con discapacidad intelectual o alguna otra malformación congénita que nos haga dudar, que sí que se recomienda pues derivarlo al genetista para que haga un diagnóstico diferencial más amplio. Ahora vamos a explicar un poco las herramientas diagnósticas. Primero explicar lo que es el concepto HPO, Human Phenotype Ontology, que es una herramienta que nos permite estandarizar el vocabulario utilizado para describir las diferentes características fenotípicas. Cada término HPO va a describir una única anomalía fenotípica y se va a asociar a un código numérico. Y el código numérico HPO permite asociar el fenotipo a distintos genes. Aquí puse el ejemplo del hipertelorismo y este sería el HPO correspondiente. Entre menos específico sea la dismorfia de la que hablamos, pues a más genes se va a relacionar su HPO. Si a lo mejor hablásemos, por ejemplo, del iris estrellado del síndrome de Williams, pues su HPO se relacionaría con menos genes, porque es verdad que lo encontramos en menos síndromes. Y podemos, cuando tengamos un paciente y hayamos buscado su dismorfia, entrando en la página que se denomina igual, Human Phenotype Ontology, introduciendo cada dismorfia, notará su código HPO y será más fácil utilizar las herramientas que voy a explicar a continuación. Primero voy a presentar el caso. Tendríamos una paciente de 2 años con la siguiente dismorfia: talla baja, una cara triangular, fisuras palpebrales descendentes, orejas de implantación baja y rotación posterior, un labio superior fino y estenosis en la arteria pulmonar. Introducimos estas dismorfias y tenemos los códigos HPO. Y ahora podremos utilizar esta herramienta que se llama Phenomizer, en la que podemos ir introduciendo cada uno de los HPO. Cuando los tengamos todos, le damos una pestañita que está abajo que pone obtener diagnóstico y nos hará, pues, por probabilidad, según los datos que hayamos introducido, algunas aproximaciones diagnósticas. En este caso, sospechábamos síndrome de Noonan y nos aparece en tercer lugar. Otra de las plataformas es la Face2Gene. Esta es la única que en la actualidad permite un reconocimiento facial. Tendríamos que crearnos una cuenta y con autorización del paciente y sus familiares sacar la foto y subirla a la plataforma. Esta foto solo la podremos ver nosotros y no los otros usuarios, porque el programa lo que hace es que crea como un retrato robot que sí que lo podrán ver los demás. Entonces, introduciríamos por un lado la foto y por otro los HPO. Y lo que haría la aplicación sería darnos, primero, en la primera barrita se vería la similitud de la foto con el síndrome que nos sugiere, y que en este caso no encontró ninguna, y en la segunda con los HPOs introducidos, y notará una aproximación de 30 síndromes de mayor a menor probabilidad. ¿Y cuándo derivar a un paciente a genética clínica? Pues hay 3 grandes grupos de pacientes. El primero, pacientes con retrasos en el desarrollo psicomotor, hipotonía, trastornos generalizados del desarrollo y discapacidad intelectual. Aunque es verdad que no vamos a derivarlos a todos y quizás esto sea lo más difícil, pero los neuropediatras nos pueden ayudar tras descartar causas obstétricas y metabólicas. Niños con rasgos dismórficos muy pronunciados, no familiares, los rasgos, alguna malformación mayor o anomalías congénitas múltiples. Y por último, pacientes con talla alta o baja no familiar, tras ser valorados por endocrino y descartar causas nutricionales y hormonales. Y ahora vamos a hablar un poquito de los estudios genéticos.
Primero, comentar los diferentes tipos de mutaciones. Tenemos CNV, que serían variaciones en el número de copias de los genes y suelen ser inestables. Mutaciones dinámicas, que son repeticiones en tándem o tripletes, que también son inestables. Y mutaciones puntuales o CNV, donde únicamente varía un nucleótido y suelen ser mutaciones estables. Tenemos diferentes estudios genéticos que se indicará uno u otro, en parte dependiendo de si tenemos o no alguna sospecha y también de la disponibilidad en el centro de referencia. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el cariotipo nos va a permitir estudiar cromosomas enteros y en el caso de que haya alguna translocación o alguna pérdida o ganancia de material, pues nos permitirá conocer el punto de inserción de este material y si se coloca en la dirección correcta o no. Esta técnica nos permitirá encontrar de 0 a 1 variantes por persona causante de la patología de estudio y tiene una resolución de variantes de hasta 10 megabases. El array permite un análisis global del genoma, detectando variaciones en el número de copias, sea de lesiones o duplicaciones, y es mucho más certero en el punto de corte y número de copias que el cariotipo. Pero sin embargo, no nos va a permitir detectar reorganizaciones equilibradas y permite detectar variaciones más grandes de hasta 100 kilobases, pero al aumentar la resolución, también nos va a detectar más variantes, de 10 a 100 por individuo haciéndonos más difícil el análisis de los resultados, ya que muchas de estas variantes que encontremos no van a ser responsables de la patología de estudio. Y suele ser la técnica de elección en pacientes con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o niños con malformaciones congénitas que no sugiera ningún otro estudio, ningún otro síndrome concreto. Y luego tenemos ya técnicas más avanzadas de última generación que permiten secuenciar simultáneamente millones de fragmentos de ADN. Podemos hacerlo de forma dirigida. Por ejemplo, si tuviésemos un niño con sordera, podríamos analizar únicamente todos los genes conocidos a día de hoy que producen sordera, lo que sería un exoma clínico. O si no, o si ya hemos hecho esto y no encontramos nada y seguimos sospechando que el niño tiene una patología genética, pues ya se realizaría un exoma completo o secuenciación del genoma completo. Y a medida de eso que aumenta la resolución, va a aumentar también la complejidad de análisis de los resultados. Tener en cuenta que cuando se solicita un estudio genético, se debe entregar al paciente un consentimiento informado donde afirma que se le ha explicado y ha entendido las implicaciones que conlleva, explicarle la posibilidad de encontrar hallazgos que no esperamos y tenemos que saber si desea o no conocerlo. El genetista clínico también se encarga de hacer un acompañamiento a la paciente y a la familia durante todo este proceso y tener claro que no todas las enfermedades genéticas tienen a día de hoy un marcador citogenético o molecular. Es importante en todo este proceso respetar el derecho de autonomía del paciente, intentar darle en todo momento la información más actualizada disponible para que sea él el que decida cuál es la opción que considera oportuna e intentar no ser muy directivo. Y en la consulta después del test, pues se interpretarían y explicarían los resultados, se calcularía el riesgo de recurrencia, se haría consejo genético al paciente y la familia, y el genetista clínico también suele encargarse del seguimiento de los pacientes crónicos y la coordinación de los distintos especialistas para un abordaje completo. Y como conclusiones, pues que la genética clínica es una especialidad muy compleja que engloba desde la sospecha, el diagnóstico, la prevención, tratamiento y seguimiento de las enfermedades genéticas, que es imprescindible una adecuada anamnesis y exploración física, que no todo lo que parece genético lo es, y acordarnos de la patología materna, tóxicos y infecciones congénitas, que no todo niño con rasgos dismórficos va a tener un síndrome, y que una prueba genética que a día de hoy es negativa siempre podrá en el futuro, a medida que vayamos avanzando, reevaluarse. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de provecho en su consulta.